María Delfina Romero, atravesado por una circunstancia en la vida muy especial, ha escrito un libro que ella lo define, surgió desde el alma o con el alma en carne viva precisamente. Es conmovedor, pero además habla precisamente en primera persona de lo que le ha sucedido con las pérdidas que ha atravesado en su vida, dos pérdidas humanas fundamentales para su existencia, como su mamá y su hija. Delfina, un gusto dialogar con vos, ¿cómo estás? Hola, Seferino, buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, la importancia de que vos puedas traducir en palabras esto que también ha llegado al corazón de mucha gente a través de las redes sociales en primer término. Bueno, todo comenzó con el lamentable hecho de mi mamá en el año 2013. Ella salía todas las mañanas a caminar por el acceso norte, en ese momento ruta no habilitada al tránsito vehicular. Cuando volvía, porque ella siempre iba hasta la capillita de Lourdes, cuando volvía un conductor a 130 kilómetros por hora alcoholizado la atropelló. Ella fallece en el acto. A mí me tocó desde el reconocimiento del cuerpo hasta llevar todo el proceso de lo que fue el juicio. Y bueno, y ahí comenzó lo que yo llamo mi caída. Cuando creí que ya no podía pasar algo peor, en el año 2018, mi hija María Jesús nació el 24 de mayo, ahora en 3 días sería su cumple. Y en el mes de noviembre la dejé en guardería junto con su hermanita para irme a la escuela Mitre, que yo trabajaba en ese momento ahí. Y 5 y 9, siempre lo recuerdo, me avisan que estaba en emergencias. Yo siempre digo que fueron las 2 cuadras más eternas porque mi corazón ya sabía algo que mi mente no quería procesar. Y bueno, y al llegar me entero que hicieron todo lo posible y no pudieron salvarla. Y bueno, y este fue ya el golpe más fuerte, que me tocó. Sinceramente yo pensé que no iba a poder salir adelante. Yo caí en un pozo depresivo muy grande, más allá de que tengo 2 hijos más, que son 2 niños maravillosos. Yo llegué a un momento que el mismo dolor me hacía sentir que yo no era buena madre, no era buena hija, no era buena hermana, no era buena persona. Lamentablemente caí en un pozo tan profundo, que como siempre digo, es tocar fondo para saber que cuando llegaste al fondo, la única salida es trepar y salir de ahí. Pero en realidad también de esa manera estabas buscando interiormente respuestas. Exacto, siempre, a ver, yo siempre digo, si bien no profeso ninguna fe, no soy practicante de ninguna fe, creo firmemente en Dios, un Dios al que nunca, yo jamás le reproché lo que me pasó y siempre digo, Él estuvo en silencio al lado mío. Si no, yo de otra manera no podía salir. Y yo creo que en el mismo dolor que yo sentía, yo necesitaba encontrar la paz, necesitaba sanar. Y en ese momento era tanto el dolor que yo no encontraba las herramientas para poder salir adelante. Costó, pero como siempre digo, se sale, se puede salir adelante con amor, con fe y sobre todo sosteniéndonos mucho de la familia, de los hijos, en mi caso de mis hermanos. En el proceso también perdí a mi papá. Así que fueron un golpe tras otro en la vida, que hoy yo puedo decir el dolor continúa, sí continúa, pero yo hoy puedo mirar al cielo y sonreír. Y María Delfina, intentaste escapar en un momento también a todo eso, buscando otro espacio, otro lugar, podemos decir. Así es, en el año 2021 me fui a otra ciudad pensando que iba a encontrar eh, mi salvación, y no fue así. Fueron 3 años en los cuales estuve prácticamente sola, los 3 solitos con mis hijos, y fue donde más caí en el pozo. Tenía a mi familia lejos, yo creía que estaba bien, pero yo no estaba bien. Y literalmente, a mí el dolor me dejó de rodillas, que mis hijos tan chiquitos me sostenían,
Y siempre recuerdo una mañana arrodillada pidiendo piedad, y mis hijos me abrazaron y me dijeron: mamá, vamos a salir juntos los tres de esto. Tan chiquito y tan sabio. Muchas veces me pregunto qué dolor pude haber dejado en ellos, pero aún así ellos tan maravillosos, siempre de la mano los tres, siempre el amor al frente de todo, y gracias a Dios hoy puedo decir: ¿el dolor sigue? Sí, sigue, pero ya no duele como antes, ya no lastima como antes, ya no me voltea como antes. Y por este motivo es que surgió mi vida después de ti, porque creo que hay mucha gente que está atravesando por situaciones similares, ya sea por una pérdida o ya sea porque ya trae un dolor en el alma, y que de alguna manera, si una de mis palabras llega a ellos, un párrafo de mis palabras llega a ellos, para mí escribir no es en vano. María Delfina, ¿fue ese el momento de inflexión, de decir vuelvo, no me escapo al lugar donde estaba sucediendo lo que te pasó, que era malo, digamos? En ese momento, cuando yo me sentía en el pozo más profundo, fue cuando de alguna manera yo necesitaba poner en palabras lo que a mí me estaba pasando y no sabía cómo. No sabía cómo, y dolía. No solo por vos, sino para ayudar a los demás. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque poner en palabras el dolor es volver a abrir una herida que yo sé que en el momento va a sangrar. Pero yo no me daba cuenta que al abrirla yo le estaba dando lugar a sanar también. En ese momento fue hace 5 años que surgió mi vida después de ti. Una mañana se me ocurrió un nombre, lo guardé en una, me acuerdo que en una computadora que tenía y en un correo para que no se me pierda, pero no podía ponerlo en palabras, no había forma, y hoy me doy cuenta que yo tenía que transitar, caerme, golpearme varias veces más, caerme, levantarme, para que hoy haya tomado forma mi libro y le haya podido dar una identidad a mi libro, porque si eso no hubiera ocurrido, nunca yo hubiera podido poner en palabras lo que a mí me estaba pasando. Yo en ese momento que surgió el nombre estaba muy mal, era imposible poder poner algo en palabras, así que fueron 5 años que estuvo guardado, a la espera de que yo siga todo mi proceso para poder luego volcar en palabras lo que yo estaba sintiendo, lo que sentí, lo que pasé y dónde estoy hoy. Fue un proceso de sanación para vos, Sí, en realidad, porque totalmente. viene desde el interior, la sanación es interior en realidad. Totalmente, totalmente. Y fue bueno en diciembre de este año que volví. Tuve la suerte de que me toque la misma escuela, soy docente, con Sol Verón, escritora también. Y cuando íbamos en el colectivo hacia la escuela, un mediodía, me di vuelta y le digo: Solcito, yo tengo un libro. Y ella me dio palabras tan lindas, me dijo: Delfi, vos tenés que sacar de adentro todo lo que tenés. No recuerdo textuales palabras, pero fue para mí un antes y un después. Llegué ese día a casa, esa tarde, agarré la computadora, me puse a escribir, y desde ese día no paré, y era abrir una herida, llorar, por supuesto, porque lo escribí literalmente con el corazón en carne viva, con las manos sangrando. Era abrir una herida. Empecé con 5 capítulos cortitos. Cuando termino esos 5 capítulos, esos 5 se hicieron 9, esos 9 se hicieron 21, y hoy puedo decir que el libro está terminado con 27 capítulos súper extensos, contando toda mi historia, todo el proceso, todas mis caídas, porque también es válido caer. Muchas veces cuando estamos en ese pozo tan grande, creemos que caer es un error, que somos un error, que somos un peso para el otro, que somos un estorbo, porque lamentablemente a ese lugar tan oscuro te lleva el dolor, la depresión, y es el decir: bueno, estoy en el fondo del pozo y tengo que encontrar una grieta que me dé una
poquito de luz, un rayito de luz, porque de lo sano no va a surgir una luz. La luz la vamos a encontrar en algo que está roto, entonces encontrar una luz en esa grieta y aferrarnos de ahí, aferrarnos de un te quiero, aferrarnos de un abrazo, aferrarnos de alguien que venga y nos diga vos podés, o aferrarnos de nuestra propia alma, como a mí me pasó que algo adentro mío me decía, Delphi, tenés que salir de esto. Entonces aferrarnos de eso no va a ser un proceso fácil porque no es un proceso fácil. Pedir ayuda, por supuesto, que es súper importante. Yo supe pedir ayuda a tiempo y bueno, el duelo no es lineal. Nos vamos a equivocar, sí, muchísimo. Vamos a cometer errores, muchísimo, porque el dolor te lleva a cometer errores. Pero la culpa es el peor enemigo. Mi vida después de ti, en definitiva, es un mensaje para quienes están atravesando esta circunstancia, pero también es una esperanza en realidad. Exactamente. Es una esperanza de que se puede salir adelante. Como dije hace poquito, las almas rotas nos reconocemos. Uno reconoce en la mirada del otro cuando el alma está rota. Y eso te enseña también el duelo, la tristeza, la depresión. Te enseña a ser más empático con el otro, a entenderlo, a comprender su dolor. Porque a eso es lo que voy hoy en día, que lamentablemente las mismas redes sociales, así como son una herramienta que nos ayudan, también es un lugar bastante duro, Hostil en muchos casos. hostil, donde hay muchos ataques hacia el otro. No sabemos qué dolor le podemos estar provocando al otro. Entonces, yo desde mi lugar, yo perdí mis redes sociales en donde tenía casi 5.000 amigos, comencé hace menos de un mes, tengo 600 amigos, pero todos los días trato de poner una reflexión, o 2 o 3, las que me nacen, porque me levanto de madrugada, se me ocurre algo para escribir, lo escribo en el chat que me envío a mí misma, para el otro día me preparo el mate y empiezo a escribir. Después de leer los mensajes, bueno, nos dimos cuenta que no es el contenido del libro en realidad. O sea, tu necesidad siguió en las redes sociales. Exactamente, lo que yo publico en redes sociales son solo reflexiones que a mí me nacen. El libro es una historia, yo cuento mi historia real, no hay nada absolutamente ficticio. Yo cuento toda mi historia, todo el proceso que viví, hasta encontrar la paz, la sanación, pero lo que yo publico en redes son reflexiones. Hay muy poquitas partes del libro, que es el prólogo, la introducción y unas partecitas en donde yo cuento un suceso muy, muy fuerte que a mí me pasó, ese sí lo quise compartir porque era una manera de poder exponer mi herida, para poder dar un mensaje de que se puede, porque yo muchísimas veces intenté rendirme en el proceso. Yo lo único que quería en un principio era irme con mi hija. Yo no entendía cuántos corazones podía dejar yo rotos acá al hacerlo, porque yo en ese momento la tristeza, la depresión, la culpa me hacían sentir que yo era un estorbo. Entonces yo quise dar un mensaje y sí, esa parte la compartí, pero después no. Todo lo que publico son reflexiones propias. Y quién pudiera medir la situación de una persona, o sea, el dolor de una persona es imposible en realidad, ¿no? Y Richard Bach Musione dice que, o como se le llame, todos llevamos en el interior un Mesías dormido. Debemos permitir que despierte y actúe. Exactamente. Yo creo siempre firmemente que hubo algo, yo le llamo Dios, otro. Cada uno, yo respeto muchísimo las creencias de todos, respeto todo. Y yo creo que hubo un Dios al lado mío que, a pesar de todas las caídas que yo tuve, de todas las veces que quise rendirme, estuvo a mi lado en silencio, acompañándome. Si no, yo de otra manera no hubiera podido salir adelante, porque fue muy difícil. ¿Qué le dirías a las personas que están atravesando una situación similar a la tuya, parecida, o que a veces no es tan compleja, pero sí es como que si se les terminara la posibilidad en este mundo? Yo creo que el dolor, ya sea por una pérdida o ya sea un dolor que uno trae, porque muchas personas no han sufrido pérdida, pero ya traen ese dolor acumulado en su alma,
Creo que todo es válido, que no tienen que sentir culpa, que no tienen que sentir para nada culpa, que tienen que exponer sus heridas, tienen que hablarlo, sacarlo, ponerlo en palabras, porque todo lo que nos queda dentro, todo eso nos pudre, nos enferma. Entonces hay que pedir ayuda, hay que saber cuándo pedir ayuda, no permitirse caer, o sí permitirse caer, pero saber que si te caíste y caíste de rodillas y el dolor te dejó de rodillas, que vas a tener la posibilidad de levantarte, porque yo creo que con el amor, aferrarse mucho a la familia o a quien tengas a tu lado y que te dé esa contención que necesitas, porque muchas veces una palabra mal dicha a una persona que está pasando por un proceso de duelo, de dolor, son palabras que hieren. Entonces es saber de quién aferrarte, no tener miedo de exponer, porque muchas veces tenemos miedo de exponer nuestras heridas por miedo a ser juzgados, y no es así, no es así. Hay que llorar lo que haya que llorar, hay que gritar lo que haya que gritar, pero sacarse eso de adentro porque nos enferma y a veces lamentablemente, como está hoy, las cosas están hoy, lamentablemente la salud mental es un tema muy delicado. Y mucha gente por no pedir ayuda termina tomando decisiones tremendas. Entonces yo creo que es súper importante pedir ayuda y como le digo, como le decía recién, si una de mis palabras, de lo que yo comparto todos los días, ayuda a una persona, para mí escribir no es en vano. De hecho, recibo mensajes de personas que me dicen, Delphi, estás reflejando en palabras lo que yo no puedo decir. Y siempre los aliento a que por favor hablen, pidan ayuda, porque todos nos merecemos estar bien. Por más que duela, por más que nos caigamos, sí nos vamos a caer, sí el dolor nos va a dejar de rodillas. Ese rompecabezas, ese rearmado tuyo, esa reconstrucción, no es ser igual. No, para nada. Yo ya no soy la misma. Aprendí un montón en el camino. No quiero volver a ser la misma. Pero ¿por qué no quiero volver a ser la misma? Porque yo aprendí tanto, pero sobre todo aprendí a ser más humana. Aprendí a ponerme en el lugar del otro. Yo escucho sin juzgar. Yo pongo el hombro sin demostrarle al otro que me está cansando lo que me está contando. Contámelo 1000 veces, lloralo las veces que tengas que llorarlo, pero sacátelo de adentro hasta que empiece a sanar. Es lo que siempre digo. A mí me enseñó a ser más humana, mejor persona, más allá de todos los errores en el proceso, más allá de que me quise rendir, pero yo hoy no soy la misma y no quiero volver a hacerlo tampoco. María Delfina, ¿cuándo podemos leer tu libro? Y está complicado. Hay un proceso también. Y es un proceso, pero esto ya es más complicado porque los costos son muy elevados, muy elevados. Así que es como que yo no tengo la cabeza, ya quiero sacarlo. Es como que a mí me llena tanto el alma todos los días poder poner una reflexión en redes y saber que llega, que voy llevando el proceso a su tiempo. Todo va a llegar. El costo sí es elevado, pero tengo muchísima fe de que voy a poder reunir el dinero para para que se pueda publicar. Y como siempre digo, con yo tener un libro, un solo libro, para que puedan tener mis hijos el día de mañana y ellos digan, mirá con todo el dolor a lo que pudimos llegar, lo que pudimos hacer, que hoy podamos estar sanos, ellos que fueron mi sostén tan grande. Y me encantaría poder publicarlo para ayudar a otros, porque mucha gente me ha dicho que les encantaría leerlo. Pero bueno, todo va a llegar a su tiempo. No puedo decir hoy cuándo va a ser, porque les vuelvo a repetir, es muy elevado el costo, pero tengo esperanza que se va a dar. Ojalá que mucha gente pueda decir después de leer el libro, cuando se dé, mi vida después de ti también cambió. Exactamente. Gracias. Muchas gracias.